Hola, reciban un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la carrera de Educación. Este trabajo corresponde a la evaluación del segundo parcial del semestre B 2020 de la asignatura Didáctica Específica de Educación General Básica de Lengua y Literatura. En esta ocasión vamos a exponer y explicar el contenido y modelado de una planificación. Los datos informativos de nuestra planificación son los siguientes. Esta planificación fue diseñada para el séptimo grado de Educación General Básica. El bloque curricular es lectura. El título de la unidad es Leo para informarme y aprender, de la unidad número 1. Los integrantes de esta exposición son los siguientes: Alexis Correa, Brian Díaz, Kevin Díaz y Mayra Yaguana. Para la presentación de nuestro presente trabajo tenemos 3 objetivos. Nuestro primer objetivo es aplicar y poner en práctica los conocimientos adquiridos desde la materia de currículo en una planificación microcurricular para el área de lengua y literatura, donde plasmemos cada uno de los elementos que conforman este formato. Nuestro segundo objetivo es organizar una planificación por destrezas que responda de forma organizada al área, al bloque, al subnivel y al grado que nos ha asignado. Y nuestro tercer objetivo es explicar y fundamentar la selección de cada uno de los elementos del currículo y de la planificación por destrezas, demostrando una relación coherente y organizada entre ellos. En el tercer bloque del área de lengua y literatura, se concibe la lectura como un proceso cognitivo complejo, en que las personas deben realizar diversas operaciones mentales para construir el significado y darle sentido a los textos que leen. En este bloque se toma como punto principal el formar individuos que practiquen la lectura de manera autónoma y que en este proceso adquieran y hagan uso de las herramientas que promuevan un análisis lector para poder comprender el contenido de los textos que leen. El bloque hace 2 distinciones importantes: la comprensión de texto y el uso de recursos. En la primera dimensión, que enfatiza que los estudiantes desarrollen destrezas referente al uso de estrategias tanto cognitivas y metacognitivas. Esto para comprender los diferentes tipos de texto en los que se enfrentan, considerando sus diferentes intencionalidades y reconociendo significados para darle un sentido y al mismo tiempo ser capaces de medir y ajustar su proceso lector. A su vez, estas destrezas le permitirán a los estudiantes procesar textos desde los niveles literal, inferencial y crítico valorativo, donde se pone principal énfasis en la inferencia, ya que ésta ayuda a conseguir una mejor comprensión de lo que se lee. Por otro lado, en la segunda dimensión, se enfatiza el propósito de formar personas capaces de utilizar diversos recursos, acceder a diferentes fuentes de información y bibliotecas, para así aprovechar los avances tecnológicos, para ser crítico con el análisis de la información que encuentran y discernir la que es válida y confiable de la que no lo es. Concluir que el bloque de lectura brindará oportunidades a los estudiantes de autorregular su proceso de comprensión de texto, haciendo uso de diversas estrategias de lectura y ser personas críticas y analíticas en cuanto a la información que obtienen del medio que los rodea. Son los aprendizajes básicos, objetivos específicos de las áreas y asignaturas por cada subnivel o nivel de educación, y los contenidos del área de conocimiento, estos establecidos en el Pensum de Estudios Institucionales. Estos son seleccionados, organizados y secuenciados por niveles y subniveles. Los contenidos de aprendizaje correspondientes al subnivel y al bloque de lectura son la comprensión de textos. Esto incluye la forma de leer del lector, las operaciones y las habilidades
para el acto de leer. En este contenido de aprendizaje se fomenta al estudiante a comprender y entender sobre lo que se lee, teniendo al texto como unidad básica de la comunicación. Este contenido de aprendizaje es una de las principales guías en el bloque de lectura, donde los estudiantes tendrán que aplicar estrategias del cómo, de releer, parafrasear, entre otros, para así desarrollar una correcta comprensión lectora, en tanto que para el docente se debe utilizar la lectura como una estrategia de enseñanza, aprendizaje para el estudiante. Esto para que el alumno desarrolle mejor el pensamiento cognitivo. Para realizar nuestra planificación hemos escogido el siguiente objetivo general. Para su mejor comprensión lo podemos fragmentar en 3 partes. Leer de manera autónoma. Esta parte del objetivo nos indica la intención de que el estudiante realice un ejercicio lector por sí mismo y con iniciativa propia. Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión. Esta parte del objetivo nos indica que el estudiante al momento de leer tendrá que realizar algunos procesos y utilizar algunas herramientas que le ayudarán a facilitar su comprensión y darle un significado al texto que lee. Estas herramientas pueden ser, por ejemplo, la inferencia, el parafraseo, la identificación de ideas principales y secundarias, la realización de síntesis, etc. Por último tenemos hacerlo según el propósito de la lectura. Esta última parte nos indica que para que el estudiante tenga una buena comprensión del texto y pueda aplicar las herramientas previamente dichas, es necesario que primero logre identificar el tipo de texto que es, de qué se trata y cuál es su intención comunicativa. El objetivo del área por subnivel que hemos escogido para nuestra planificación responde al área de lengua y literatura, al bloque de lectura, al subnivel medio y específicamente al 7º grado de educación general básica. El objetivo escogido es el siguiente. Al igual que el objetivo general anterior, este objetivo también lo podemos dividir o fragmentar en partes para comprenderlo mejor. Leer de manera autónoma textos no literarios. Esta parte del objetivo, al igual que el anterior, nos vuelve a indicar la intención de que el estudiante realice un ejercicio lector de manera autónoma, con iniciativa propia, pero esta vez nos especifica que lo haga usando textos no literarios, ya que los textos literarios se usan con más profundidad en el bloque de literatura, con fines de recreación, información y aprendizaje. Esta parte del objetivo nos indica que el propósito de este ejercicio lector es hacer que exista una interacción entre los estudiantes, que obtengan y compartan información entre ellos y que todo esto genere un aprendizaje sobre lo que son este tipo de textos y lo que pueden aportar. Y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de texto que se esté leyendo. Esta última parte del objetivo, al igual que la anterior, nos indica que los estudiantes tendrán que hacer uso de unas herramientas que los guíen o los encaminen para conseguir un significado de los textos que leen. Esto siempre y cuando tomen en cuenta las características o las particularidades de los diferentes tipos de textos no literarios que pueden encontrarse. En este caso nos tocará hablar sobre las destrezas con criterio de desempeño. Las destrezas con criterio de desempeño son las que mencionan en sí lo que es el saber hacer del alumno, donde el alumno ocupará todos los conocimientos teóricos que posee para así aplicarlos y después ir subiendo los distintos niveles de dificultad. Cabe mencionar que la destreza escogida se hace evidente en nuestra planificación en las actividades de anticipación, construcción y consolidación, donde nos demostrará que lo que los estudiantes deberán adquirir, qué estrategias deberán adquirir y utilizar durante este proceso de aprendizaje, es decir, la destreza tomará un papel de guía. La destreza escogida fue la siguiente. Esta destreza se escogió ya que se relaciona con los objetivos seleccionados, que responden a las estrategias cognitivas y metacognitivas que se necesitan para comprender los textos. Parte de que el estudiante debe ser capaz de medir y ajustar lo que lee, y para esto utilizará como ayuda a las diferentes estrategias como parafraseo,
formulación de preguntas, entre otras. Esto facilitará a los estudiantes el correcto desarrollo de sus habilidades de comprensión lectoras y el cumplimiento de los objetivos planteados. Estos contenidos corresponden a la competencia del saber, quiere decir que son los conceptos, datos y hechos que el alumno puede aprender. Estos contenidos deben transformarse en aprendizaje que deben partir de conocimientos previos que el alumno debe poseer. Las destrezas que hemos seleccionado para la planificación es la siguiente que podemos observar aquí. Se trata de lengua y literatura en el bloque de la unidad de lectura. Nuestro tema se trata de autorregular la comprensión de texto mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión, parafrasear, releer, formular, preguntar, leer selectivamente y consultar fuentes adicionales. Con este contenido lo vamos a relacionar al siguiente contenido conceptual, que es el siguiente. Se trata sobre las estrategias cognitivas y metas cognitivas de comprensión. Nuestra principal característica que relaciona este contenido conceptual con las destrezas con criterio de desempeño es que el estudiante comprenda y asimismo aprenda de los textos que lee a través del uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión. Esto se debe desarrollar a lo largo de las actividades empleadas por parte del docente, que en este caso sería el guía para que el estudiante aprenda estos saberes. Esto hará que se profundice en el aprendizaje y se contribuya de una mejor enseñanza, para que así el estudiante dé esos conocimientos de esas estrategias cognitivas y metacognitivas. Estos se desarrollarán en el estudiante mediante las actividades y la mediación que el docente le va a brindar, tanto así en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuestra planificación, esto hará a partir de actividades tanto de anticipación, construcción y consolidación, en que los estudiantes tendrán que hacer uso de diversas estrategias para obtener una comprensión de texto, como las inferencias, de responder preguntas de prelectura, parafrasear y releer, y leer selectivamente, hacer cuadros que le ayuden a organizar la información leída, etc. La importancia de los ejes transversales en lengua y literatura se enfoca a la formación del estudiante, que repercuta tanto en el contexto formal educativo como en el informal. Estos ejes satisfacen las necesidades del estudiante al momento de intercambiar ideas, de expresarse del porqué de las cosas, al momento de leer imágenes e ilustraciones, para que así el docente proporcione ambientes donde el estudiante se sienta cómodo y diseñe estrategias para la correcta estimulación de los alumnos. En este caso, el eje transversal seleccionado es el siguiente. Seleccionamos lo que es formación ciudadana. Este eje lo seleccionamos porque si lo relacionamos con nuestro bloque, la lectura es un medio idóneo para promover la formación de los seres humanos, pues su base es construir personas capaces de comprender con sentido crítico y responsable los textos que leen y que puedan saber hacer con la información que adquieren de ellos. Decimos que este eje es de suma importancia para los estudiantes. ¿El por qué? Ya que en un adecuado uso de la lectura les permitirá a las personas ser capaces de usar sus habilidades lectoras para comprender el mundo que los rodea y establecer pensamientos, ideas, posturas personales y ser personas competentes, capaces de actuar y de tomar decisiones. Es importante saber que la lectura es un derecho ciudadano que permite la construcción permanente de sentido y por ende la formación personal, lo que nos permite plantear como objetivo principal
identificar las prácticas lectoras que implementan los docentes en el aula para la formación ciudadana. Pues de aquí se desprenden 3 objetivos específicos y tenemos como primero describir las prácticas lectoras que realizan los docentes en el aula para la formación ciudadana. En cambio que nuestro segundo objetivo se trata de analizar las prácticas lectoras que generan los docentes en el aula para la formación ciudadana. Y por último, nuestro tercer objetivo se trata de interpretar las prácticas lectoras en el aula que permiten la formación ciudadana. Esta planificación y el alcance de sus elementos se desarrollará en 4 periodos de clase, ya que las actividades propuestas incluyen ejercicios grupales y expositivos, en que los estudiantes necesitarán tiempo para organizarse para su ejecución. La anticipación y las 3 primeras actividades de la construcción tomarán los 40 minutos del primer periodo. En el tercer periodo se empezarán a realizar actividades de la fase de consolidación. Finalmente, en el cuarto periodo culminarán las actividades de consolidación empezadas en el periodo anterior. Para nuestra secuencia metodológica hemos seleccionado 2 métodos, el método participativo y el método analítico. El método participativo se basa en alcanzar los conocimientos o aprendizajes a través de la participación activa de los sujetos que están involucrados, que en este caso son los estudiantes. El método participativo se verá principalmente reflejado en nuestras actividades de construcción y consolidación, en la que los estudiantes deberán hacer ejercicios donde participen activamente, interactúen con su docente o interactúen entre ellos. También harán trabajo colaborativo para promover una cohesión grupal y ejercicios que involucren el juego. Por otro lado, tomamos el método analítico para la enseñanza de la lectura. Este método se basa en la enseñanza de la lectura a través del análisis de las estructuras complejas que puede tener un texto, como las palabras, las frases y las oraciones. Este método se verá reflejado en cada una de las actividades que tenemos propuestas para el ciclo de aprendizaje, ya que en ellas los estudiantes deberán aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas, como la inferencia, el parafraseo, la relectura selectiva, la selección de ideas principales y secundarias, entre otras que les permitirán a los estudiantes analizar y obtener una comprensión del texto que lean. Para nuestras actividades de anticipación, repartiremos primero con cada uno de los estudiantes un texto no literario, el cual será una noticia, y que servirá para realizar las siguientes actividades. Nuestra primera actividad de anticipación consiste en identificar los paratextos de la lectura y compartir mediante una lluvia de ideas qué tipo de texto creen los estudiantes que es y de qué creen que se trata. Esta primera actividad corresponde a una fase de prelectura, en la que los estudiantes harán uso de una estrategia cognitiva que es la inferencia. A partir de esta inferencia podrán realizar una hipótesis y compartir las expectativas que tienen sobre el texto que aún no han leído. La segunda actividad consiste en escuchar con atención la lectura en voz alta de la noticia. En la segunda actividad, los estudiantes se enfrentarán con el texto y de manera simultánea a su lectura podrán hacer comparaciones entre las inferencias que hicieron previamente antes de leer el texto y la información que el texto les está brindando. La tercera actividad consiste en releer el texto e identificar las partes que más les llamaron la atención y las pautas que señala el texto. En la tercera actividad, los estudiantes utilizarán otra estrategia cognitiva que es la relectura selectiva. Con esta van a poder tener la oportunidad de volver a leer el texto e identificar las ideas que más les llamaron la atención o que más les parecieron importantes. Eso les va a ayudar a identificar de mejor manera los conceptos que les brinda el texto. La última actividad consiste en que los estudiantes respondan un pequeño cuestionario. Responderán a las preguntas: ¿de qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Has vivido una situación como la que nos muestra el texto? Y por último, ¿sabrías qué hacer si llegaras a vivir una situación como la que nos muestra el texto? Esta última actividad, a través de un cuestionario, le va a permitir a los estudiantes expresar las ideas que obtuvieron del texto, desde qué tipo de texto es, de qué tema se trata
y 2 preguntas más, cuyo objetivo es hacer que el estudiante genere una conexión entre la información que le brindó el texto y su vida cotidiana. La etapa de construcción empieza con la conformación de grupos de estudiantes, promoviendo así el trabajo colaborativo, con el fin de obtener mejores resultados de aprendizaje. Al igual que en la anticipación, los estudiantes deberán leer el texto con el objetivo de subrayar las ideas principales de la información leída. Con esta actividad se busca trabajar una vez más en las estrategias cognitivas que se verán reflejadas en la tercera actividad, que es la elaboración de un papelógrafo, donde los estudiantes, como muestra de haber comprendido la información del texto, escribirán las ideas principales. En esta etapa de construcción aplicamos la siguiente técnica: una mesa redonda, donde el objetivo es que los estudiantes puedan compartir sus ideas, opiniones y propuestas a favor o en contra del tema de la clase. Así podrán comparar o intercambiar ideas principales o puntos de vista, con el fin de llegar a una mejor comprensión o entendimiento del tema en el que se está trabajando. Finalmente, se va a pedir a los estudiantes que realicen una exposición haciendo uso del papelógrafo que se realizó. La información que se mostrará en este material de apoyo servirá como referencia, ya que los estudiantes deben explicar haciendo uso del parafraseo y las ideas obtenidas de lo entendido durante estas actividades referente al tema de clase. Ahora nos tocará hablar sobre la consolidación. En esta etapa de nuestra planificación se le dará paso a los chicos a aplicar las diferentes opiniones e inferencias que realizaron sobre el texto tratado en todas las clases. Todo esto se dará por medio de una dramatización, donde los chicos utilizarán lo que está textualmente escrito y además harán uso de las inferencias previamente hechas. Tomarán las ideas y opiniones dadas por sus compañeros de los otros grupos sin alejarse necesariamente de las ideas transmitidas por el autor en el texto. Con la última actividad se pretende resaltar la importancia que tiene lograr una buena comprensión lectora y que los estudiantes plasmen las consecuencias positivas que tiene leer, no solo de manera tradicional, sino por medio de actividades que lo motiven a utilizar sus destrezas, aumentando así sus habilidades cognitivas y formando sus criterios. Los criterios de evaluación nos dan pasos sobre el tipo y el grado del aprendizaje que el estudiante debe adquirir en cierto nivel de su educación. Eso va de la mano con el desarrollo de las destrezas y el cumplimiento de los objetivos planteados. El criterio de evaluación que escogimos es el siguiente. En este criterio de evaluación podemos observar que las destrezas se cumplió. Es decir, si el estudiante fue capaz de comprender lo que se lee, aplicando diferentes comparaciones de textos, realizando inferencias, todo eso a través de la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. Las estrategias que aplicaremos durante todo el proceso lector serán la prelectura, la lectura y la postlectura, demostrando así ser individuos capaces de utilizar diversas estrategias para la comprensión de los textos. En nuestra planificación se logra visualizar cómo las actividades le dan paso a ser evaluadas por este criterio, donde las actividades de anticipación, construcción y consolidación le permitirán al estudiante demostrar si realizan las respectivas relaciones por medio de las diferentes estrategias como la inferencia. Todo esto para lograr reconocer las diferentes intencionalidades de los textos y del autor, lo que demuestra a su vez que valora los argumentos expuestos en el texto proporcionado, logrando así medir y ajustar su comprensión mediante este proceso. En este momento hablaremos de los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación son aquellos que toman un papel de guía de la evaluación interna, lo que llevará a medir los desempeños de los estudiantes que vayan de acuerdo a los aprendizajes básicos imprescindibles y los aprendizajes básicos deseables. Esto quiere decir que los indicadores, como guardan esta relación estrecha con esos aprendizajes, nos ayudarán a que las evaluaciones externas den pautas precisas para mejorar lo que sucede dentro del aula. El indicador de evaluación que se escogió fue el siguiente. Este indicador de evaluación será la guía para el cumplimiento del criterio de evaluación.
para que de esta manera logremos evaluar de manera eficiente el desempeño del estudiante. Es decir, analizarán los diversos puntos de vista o textos presentados y demostrarán de esta manera ser individuos capaces de respetar y reconocer las intenciones de los mismos. Todo esto logrando ajustar sus desempeños mediante las estrategias. Como instrumentos de evaluación hemos seleccionado un cuestionario y una rúbrica con indicadores. El instrumento cuestionario resulta de la aplicación de la técnica de formulación de preguntas. Este cuestionario será aplicado de forma oral durante la clase para verificar las habilidades de inferencia y posteriormente de comprensión de los estudiantes sobre un texto. La rúbrica nos permitirá, a partir de sus indicadores con puntuaciones, evaluar el desempeño o nivel de logro alcanzado por los estudiantes en cuanto a un trabajo determinado. En este caso, de la exposición y el juego de rol o dramatización de las fases de construcción y consolidación respectivamente. En este caso hablaremos de la detalle y la explicación de los insumos que contribuirán a la metodología y actividades. Tenemos el primero, que es la noticia, cuadros gráficos que explican qué hacer si una persona con COVID en casa. Para cumplir con nuestro objetivo específico, hemos elegido esta noticia y cómo usarlo como un texto no literario, con el cual los estudiantes van a obtener información con la que se deberán trabajar haciendo uso de estrategias cognitivas para comprender ese texto y puedan realizar las actividades propuestas en la planificación por destreza. También tenemos nuestro segundo recurso, que se trata del papelógrafo. El papelógrafo lo utilizamos para que los grupos de trabajos, por medio de estos, los estudiantes puedan plasmar sus ideas principales y secundarias del tema, así utilizarlo como material de apoyo en su respectiva exposición. Este recurso puede ser repartido por el profesor para sus estudiantes o a su vez el docente puede pedir que cada grupo de trabajo se haga responsable de conseguir este material. En las conclusiones que podemos realizar está en realizar una buena planificación. Una buena planificación que acompaña al cumplimiento de los objetivos y las destrezas a desarrollar en los estudiantes, para así convertirlos en individuos que se pueden integrar en una sociedad. La segunda conclusión que logramos hacer es la importancia de los recursos que vamos a utilizar. Estos recursos nos acompañarán en nuestras actividades a realizar, donde las transformarán en no solamente algo lineal, sino donde los chicos pueden utilizarlos para convertir su aprendizaje en un aprendizaje significativo, este aprendizaje que los ayudará en su futuro. También podemos concluir como compañeros de trabajo que el trabajo colaborativo se vuelve un trabajo muy importante, un trabajo muy acertado, donde no contamos individualmente, sino todos somos un equipo, que podemos aprender los diferentes puntos de vista de cada uno y que es importante recoger esto para crecer como docentes. Finalmente logramos entender la importancia de como alumnos tener los aprendizajes teóricos y estos aprendizajes teóricos llevarlos a la práctica. Logramos entender lo que es analizar punto por punto los elementos que conforman el currículo y cómo se realiza una planificación, la importancia que está en el desarrollo de cada uno individualmente y colectivamente.